Ahí está. Primera de Corintios 15, del 1 al 11. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creéis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo, porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. El problema doctrinal sobre el que se enfoca este capítulo no era la incredulidad de los corintios en la resurrección de Cristo, sino en su confusión acerca de su propia resurrección. Pablo no estaba tratando de convencerlos de que Cristo resucitó de los muertos, sino de que un día ellos también resucitarían con él para vida eterna. No obstante, para establecer los cimientos, en los primeros 11 versículos repasa las evidencias de la resurrección de Cristo, una verdad que él reconoce que ellos ya creen. El apóstol les dice que lo que está a punto de decirles no es nada nuevo para ellos, sino sencillamente el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis. La enseñanza de los 12 primeros versículos es que los creyentes corintios eran ellos mismos una evidencia viva de esa doctrina, que esa doctrina era verdadera. El hecho de que ellos salieron de la ceguera espiritual y de la falsa vida del Evangelio y por tanto del poder de la resurrección. Lo que él les había predicado había sido el Evangelio de la resurrección de Cristo Jesús que ellos habían recibido, en el cual les asegura que ahora perseveran y por el cual son salvos y que los libera del poder del pecado y de la condenación. Debido a la realidad de la resurrección de Cristo y a su confianza en ella, ellos eran ahora parte de su iglesia y de esa misma eran una evidencia del poder de la resurrección. La frase calificadora de Pablo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano, no enseña que los verdaderos creyentes estén en peligro de perder su salvación. Pero es una advertencia en contra de la fe no salvadora. Debemos reconocer que algunos corintios carecían de la verdadera fe salvadora y por esa razón no continuaron obedeciendo la palabra de Dios. La segunda evidencia de la resurrección de Cristo fue el Antiguo Testamento, las escrituras del judaísmo y de la naciente iglesia. El Antiguo Testamento predijo claramente la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Cuando Pablo dice, porque primeramente os he enseñado, se está refiriendo a que les llevó una enseñanza autorizada, no algo que mismo había organizado. Él no lo diseñó, sino que solo enseñó lo que Dios había dispuesto. A lo largo de la historia, el testimonio de testigos oculares, responsables y sinceros ha sido considerado como una de las formas más confiables de evidencia en un tribunal de justicia. La tercera evidencia que Pablo aporta de la resurrección de Cristo es esta forma. Es significativo que Pablo dice que Jesús apareció a los que le vieron después de la resurrección, hasta que él no les reveló su identidad. Ni siquiera María Magdalena, los 12 discípulos del camino a Emaús, o los discípulos que estaban reunidos, los 2 discípulos del camino de Emaús, o los discípulos que estaban reunidos en la tarde del día de la resurrección, no le reconocieron. Los relatos de los evangelios hablan de manera consecuente de las apariciones o manifestaciones de Jesús después de su resurrección. Fue reconocido solo por aquellos a los que él decidió revelarse,
y no hay constancia de que se manifestara a otros que no fueran sus discípulos. Uno de los requerimientos para el apostolado era el de haber visto al Cristo resucitado, y al primer apóstol a quien se apareció fue a Cefas, esto es, a Pedro. Luego Jesús se apareció a los 12. Los apóstoles echaron los cimientos de la iglesia, la cual desde el principio basó sus creencias y prácticas en sus enseñanzas. Los hombres que el Señor usó para establecer su iglesia en la tierra, todos ellos le vieron en su cuerpo resucitado. Fueron testigos capaces, sinceros y confiables del evento más importante de la historia. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez. El cuarto testimonio importante de la resurrección de Cristo fue el del propio apóstol Pablo, un testigo especial y único del Señor resucitado. Pablo no perteneció al grupo original de apóstoles, todos los cuales habían sido discípulos de Jesús durante su ministerio terrenal. Tampoco estuvo entre los otros 500 creyentes que habían visto al Cristo resucitado. Por el contrario, había sido durante muchos años un incrédulo y el principal perseguidor de la iglesia. Fue, sin embargo, el último de todos que pudo ver al Cristo resucitado. La aparición del Señor a Pablo sucedió no solo después de la resurrección, sino después de la ascensión, haciendo que el testimonio de Pablo fuera todavía más singular. No ocurrió durante los 40 días en los que se aparecieron a los demás, sino varios años más tarde. Todos los otros a los que Cristo apareció eran creyentes, excepto quizás Santiago, mientras que Pablo, entonces conocido como Saulo, era un incrédulo violento y lleno de odio cuando el Señor se manifestó a él en el camino de Damasco. Pablo sabía que estaba perdonado de todos, que había perdonado de todos sus pecados y no se encontraba plagado de sentimientos de culpa por lo que había hecho en contra del pueblo de Dios. Pero no podía olvidar aquello por lo que había sido perdonado. Por eso se recordaba continuamente a sí mismo: por la gracia de Dios soy lo que soy. Pensar que no se merecía para nada el perdón de Dios era un constante recordatorio de cuán generoso era su gracia y amor. Es posible que el recuerdo de Pablo de haber perseguido a la iglesia de Dios fuera una poderosa motivación para estar tan determinado a que su gracia no ha sido en vano para conmigo. No obstante, él no estaba jactándose de su propia espiritualidad o poder, sino en Dios, porque como se apresuró a añadir, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. La misma gracia que era la razón de su llamamiento era también responsable de su fidelidad. Dios, en su soberanía, le comisionó como apóstol y en su soberanía bendijo su ministerio apostólico. La verdad y el poder de la resurrección de Cristo había producido 3 grandes cambios en Pablo. El primero fue su profundo reconocimiento del pecado. Por primera vez se dio cuenta de cuán lejos estaba su vida religiosa externa de ser internamente agradable a Dios. Se vio a sí mismo como realmente era, un enemigo de Dios y un perseguidor de su iglesia. Segundo, experimentó una revolución de carácter. De un perseguidor de la iglesia se había convertido en su más grande defensor. Quedó transformado de una vida característica por el odio generado por la justicia propia a otras caracterizada por el amor que se da a sí mismo. Cambió de opresor a siervo, de encarcelador a libertador, de juez a amigo, de quitar la vida a dar la vida. Tercero, experimentó una reorientación profunda en su energía. Ahora servía a los rudimentos de Dios con la misma energía y celo como antes se había opuesto a ellos. El último testimonio de la resurrección de Cristo fue el del mensaje común que todo verdadero apóstol, profeta y pastor predicaba. Porque o sea yo o sean ellos, Pedro, los 12, los 500, Santiago o cualquier otro, así predicamos y así habéis creído. Sin ninguna excepción, la predicación y la enseñanza de la
naciente iglesia estaba centrada en la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Amén. Bueno, importante tema el de la resurrección. Ya desde el principio fue la característica, ¿verdad?, por la que los apóstoles creyeron. Se fueron a pescar, nada más matar a Jesús, dijeron, se acabó todo. Esto que parecía que era el Mesías, que parecía que iba a ponerse a reinar y nosotros con él, se acabó. No entendían, no podían comprender. Quizás también no los culpamos porque estaba velado, ¿verdad? No podían saberlo porque estaba velado. Fue el hecho de la resurrección cuando ellos empezaron a decir, ¿cómo? Ah, ahora sí, ahora se va a proclamar rey, ahora sí que va, ahora aquí resucitado después de haber vencido la muerte y otra vez Jesús va y se les va para arriba, para el cielo. Y otra vez se quedan ahí diciendo, oh, macho, pero ha resucitado, pero se ha marchado, nos ha dejado solos, ¿no? Claro, recordarían y, ay, estaba aquí el anhelo. No, mira, esperar, vais a recibir poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, vosotros esperar. Y no les quedaba otra cosa nada más que esperar. Se fueron todos al aposento alto y ahí, Señor, imaginaron las oraciones de los pobres, ¿no? Sin el Espíritu Santo que les dirigiera, ¿no? Pues estarían ahí esperando. Y esperando, la promesa de Dios vino, el Espíritu Santo sobre ellos y les dio poder. No el poder que muchos quieren, ¿verdad?, en esta iglesia renaciente, sino el poder para poder entender la palabra, para poder entender el propósito de Dios, para tener poder para ser mártires, para tener poder para predicar la palabra aún en contra de toda la dificultad, para tener poder y para tener guía, ¿verdad? ¿Por dónde me dirijo? Ahora ya no me dirige mi corazón, ahora me dirige la palabra, me dirige el Espíritu Santo. Entonces la resurrección fue parte importante. Y si os dais cuenta, ¿verdad? Pablo en el primer discurso que da, nada más llega a Pentecostés, ¿no? Le dices, ¡mira! Habéis matado al Mesías, pero ha resucitado. Y entonces todos estaban diciendo, madre mía, le hemos matado y ahora encima está vivo. Porque todavía si estuviera muerto, pues no tendríamos problema. Pero es que le hemos matado y ahora está vivo. Y ellos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Está vivo, ahora Dios mío, ¿qué hemos hecho? ¿No? Decían todos, entraron en arrepentimiento y pudieron. La resurrección era parte importante. Ahora, Pablo, como hemos dicho, no está diciendo que los corintios o que nosotros, como creyentes, no estemos entendiendo que Cristo resucitó. El problema viene en que tu fe puede ser lo que tú razones y lo que tú creas o lo que dice la palabra. Ahí es donde viene el conflicto. La palabra dice que al igual que Cristo resucitó, todos los que estamos ahora en Cristo y morimos, vamos a resucitar como Cristo. En las primicias, nosotros después. Eso es lo que dice la palabra, esto es lo que Pablo estaba enseñando a los corintios, los que enseñó a los corintios. Ahora, el problema está en que dentro de nosotros hay un enemigo que somos nosotros mismos, que es nuestra vieja naturaleza, que todavía está viciada, ¿verdad?, por el mundo, Satanás y todo lo demás, la carne, que nos hace, ¿verdad?, dudar. Ay, si no es así. Porque claro, muchas veces, y lo digo con toda la cosa, porque yo durante 22 años creí mal. Y durante 22 años pensé que el éxito, el triunfo, Cristo me iba a hacer triunfar en la vida y yo estaba esperando que el Espíritu Santo viniera para que me diera el poder y me trajera un gran ministerio, que me colocara en una iglesia grande, como todos estos que vemos por ahí, ¿verdad? En limosines, con roles y yo estaba esperando eso, porque yo era un hijo de Dios y como hijo de Dios, ¿qué iba a ser el hijo? Pues el hijo de Dios iba a ser
soy el hijo de Dios, como es el hijo del rey o el hijo del presidente o el hijo de un alto cargo, ¿verdad? Sí, yo había leído, yo había entendido, pero que me quiten lo bailado. Es decir, bueno, hay la esperanza esa de que voy a resucitar, que me voy a ir con Cristo. No, 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 yo leía y entendía y a través de mi corazón me dirigía, sí, eso cuando te mueras, pero hasta que te mueras hay mucho privilegio siendo cristiano. Puedes acercarte a Dios, pide y recibirás. Clama, diezma, y se te abrirán las ventanas y vas a ser bendecido. Ese es un problema muy grande porque no nos centramos en la base de la palabra. Yo digo, bueno, en aquella época me consolaba y todo esto, pero en realidad no tenía el gozo, ni tenía la seguridad, ni tenía la esperanza. Yo qué sé, yo estaba ahí medio esperando que un día llegara como el que le toca la lotería. Pero tengo fe y va a llegar, tarde o temprano llegará, ¿no? Y aún le echaba contra mi propia mente y mi propia conciencia que me decía, no llega por lo que hago, por lo que soy, porque todavía soy pecador, no me esfuerzo lo suficiente. Luego vamos a profundizar un poco en toda esa teoría y en lo que está pasando en las iglesias hoy en día. Pero el problema es este, el problema es que la base, lo que realmente transforma al que ha creído en Jesucristo es que ha pasado de muerte a vida, no que va a vivir cuando se muera. Y eso es, la vida nueva es la dirección de la palabra, el creer que yo voy a ser resucitado. El beneficio mío no es en esta tierra. ¿Qué beneficio tuvo Jesús en esta tierra si le colgaron de una cruz? ¿Qué beneficio si los 3 años de su ministerio iban por él y le machacaban, le querían tirar por un barranco, le querían apedrear, le querían, ¿verdad? No le admitían y le persiguieron hasta llegar a matarlo en una cruz? ¿Qué beneficio tenía Cristo? Pudiendo haber tenido todos los beneficios, él se pudo decir, ahora me pongo como a reinar y soy Dios y hago lo que me da la gana, ¿no? ¿Qué beneficios tuvieron los discípulos de Jesús? ¡Wow! Madre mía, ¿verdad? Se convirtieron todos en papas. Ahí, y madre mía, con un séquito, llevaban una escolta, con unos coches blindados para que nadie los pudiera hacer daño, hasta que muy viejecitos, ¿verdad? Después de tener los mejores médicos y meter todo, murieron de viejecitos. No, ellos no les importaba entregar su vida, porque sabían la esperanza del que realmente sigue a Cristo es que va a seguir a Cristo. A donde está Cristo, yo quiero ir. Y es posible que a muchos cristianos, ¿verdad? En ese contexto de evangelio light, ese evangelio humanista que tiene que ver con traer una buena relación, ¿verdad? Mira cómo bajan los números, porque como usted habla... Si hubiera dicho, empezar a hablar de que, ¡oh, Dios! Y vamos a orar para que se llenaría este like. Pero no, estoy hablando de, claro, a cosas no le gusta a la gente. Claro que no le gusta a la gente. Por eso dice que, cuidado, es probable que estés en Cristo y no alcances la salvación. ¿Cómo es eso? No, estás en Cristo, no. Estás aprendiendo, pero no. No has entendido claramente. Y esto estaba pasando en la iglesia de Corintios. Más de uno decía, mira, la resurrección, mira, vamos a vivir la vida, vamos a disfrutar esto. No vaya a ser que todo eso sea una milonga y luego después de aquí estar aquí sufriendo y repartiendo nuestros bienes para los pobres y tal, luego no tengamos ninguna... Y eso se estaba contagiando y no estaba... ¿Verdad? El que era salvo y no iba a perder la salvación, pero realmente colapsaba lo que era la iglesia y lo que realmente tenía que mostrar la iglesia, el testimonio de Cristo. Era un problema. Ay, no sé si resucitaré o no resucitaré. ¿Cómo que no sabes? ¿Dónde está tu fe? Sí, voy a resucitar. Hoy piensas una cosa y mañana piensas otra. Si tu fe salvadora, si tu fe
de la salvación tiene que ver contigo, con lo que piensas, con lo que razonas, con lo que sientes, todavía no estás salvo. Porque eso puede cambiar. Eso puede llegar a alguien y mostrarte de alguna forma, no, mira, es que esto, y te presentan, no te van a dejar, que no te van a presentar a Cristo, pero te presentan un Cristo distinto, en el cual no es Cristo. El que invoque en nombre de Cristo no es el que invoque a medias, no es el que crea en un falso Cristo. El mayor problema que estamos teniendo, que ya Juan lo predijo en su primera epístola a Juan, primera de Juan, son los falsos maestros, son los falsos profetas. El mayor problema no son los ateos, ni los que quieren desde fuera de la iglesia decir que Dios no existe, ni tampoco son los musulmanes, no. El mayor problema del cristianismo está dentro del cristianismo, que se predica falsos cristos, beneficios para mí, beneficios para la humanidad. Y han inventado, ¿verdad? Inventan una estructura a través de la muerte y resurrección de Cristo que es increíble. Lo compro, lo quiero, ¿no? Como Simón. Yo quiero ese poder. ¿Qué tengo que pagar? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que decir? ¿Qué tengo que...? Y ese es el mayor, ¿no? Y la palabra dice que iban a ser muchos más los falsos que los verdaderos. Y estos falsos pastores, estos falsos maestros, estos falsos profetas, están predicando un evangelio donde la resurrección no es algo que importe. Sí, estoy seguro de que me voy a ir al cielo, pero no es lo principal. Lo principal es el poder de aquí, lo principal es, ¿verdad?, el evangelio de la prosperidad, que no es el más sutil, porque quizás sea el que, el más se nota, pero hay un montón de otros, que no se están centrando. ¿Y qué sucede? Claro, es que cualquiera se pone a predicar el evangelio que estás diciendo, José Luis. No, yo no. Es el evangelio de Jesucristo. Y os digo una cosa, yo ahora podría decir, es que no merece mucho la pena, ¿verdad? Porque sé que no voy a tener victoria en este mundo, que mi victoria ya está conseguida en la cruz y que lo que yo he conseguido en la cruz es que voy a tener vida eterna con Jesucristo. ¿Y cómo lo sabes? ¿Cómo es verdad? Entonces, ¿para qué crees? Bueno, ya lo vamos a avanzar, porque todo esto Pablo lo va a desarrollar en todo el capítulo, ¿no? Todo este aspecto. Entonces, ¿dónde está la sutileza del problema que Pablo está tratando aquí? No en que no creamos que Jesucristo resucitó. No es el problema. En aquella época había una serie de personas, que lo sigue habiendo, pero ahora son mucho más sutiles, ¿verdad? Ahora te desvían. Contra menos se nota la mentira, ¿verdad? Parece que está envuelta en verdad, pero la mentira está muy oculta, es más peligroso, porque tú te crees en la verdad, crees que estás en la verdad, pero realmente estás en la mentira. ¿Tú te beberías un vaso de agua con una gota de veneno? No la ves, está transparente, no se ve nada, no se huele nada, pero de repente cuando te la vas a beber y dices, tiene una gota de veneno. ¿Te lo beberías? No. Ok, ahora el problema es que tú estás bebiendo un evangelio sin saber que tiene esa gota de veneno, porque no te lo dicen. Ahora yo te lo voy a decir. Hay gotas de veneno. Entonces, ¿qué sucede? Digo, en aquella época había personas que decían, es que quien murió no era un hombre. Quien murió no era un hombre. Quien hizo toda esa farsa de morir y resucitar era un Dios que realmente no murió. Claro, porque ¿qué? ¿No puede hacer un Dios eso? Imagínate, ¿no? Bueno, lo hemos visto en películas, ¿verdad? ¿No puede hacer un Dios hacer que se muere y estar ahí 3 días y resucitar? ¿Es Dios?
puede hacer lo que le dé la gana. Con lo cual, lo que hacen es distorsionar el Evangelio de forma que no fue un hombre, fue un Dios. Entonces, hijos, vosotros no sois dioses, decían, ¿no? Él sí resucitó, porque era Dios. Claro, y creemos en él, gloria a Dios. Pero vosotros... Con lo cual, ¿qué me centro? Si yo no me... Mira, os lo digo sinceramente, si yo dudara en mi resurrección, si yo dijera, cuando me muera se acabó todo, ¿a qué iba a estar yo? Como dice Pablo, pasemos de todo y pequemos y hagamos lo que nos dé la gana, porque qué más da, y al final vamos a morir y no va a haber resurrección. Si no hay resurrección para vida, no hay resurrección para muerte. Y eso es lo que muchos ateos creen. Y lo que muchas veces nosotros como cristianos les enfrentamos. Ah, y si te equivocas. Pero en este caso no es un tema de creer o no creer. Es un tema de que nos permite dirigirnos en cuanto a lo que no somos de él. Seguimos siendo de nuestro pensamiento, de nuestro razonamiento. Seguimos siguiendo nuestra fe en vez de la fe de Dios. ¿Cuántas veces has estado defendiendo cosas que tú por tu razonamiento o porque has escuchado a alguien sin tener claro y consciente cómo lo dice la palabra o dónde lo dice? Yo así de veces. Yo lo hacía. Hasta que me di cuenta de que no podía demostrar ni una cosa ni la otra. Me estaban enfrentando mi fe y me estaban diciendo, bueno, demuéstranos tu fe. Nosotros te queremos demostrar la nuestra, demuéstranos tu fe. Ah, no, demuéstrame tú la tuya. Y ellos me demostraban la suya. Pero yo no podía demostrar mi fe. Digo, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde tengo que contradecir todo lo que me están diciendo? Y a mí no me convencieron ellos. A mí me convenció mi necedad. Me convenció mi torpeza de que había creído, me había confiado, estaba creyendo sin realmente... No era mi fe. Por eso dije, se acabó. No, voy a creerles tampoco a ellos. Porque ahora creo en ellos y ¿qué? Y mañana me viene otro y me hace lo mismo. No, si tengo que creer en algo, quiero creer en la palabra. ¿Por qué creéis que estamos haciendo esto todos los días? Estudiando minuciosamente cada libro hasta que Dios quiera, porque no se acaba esto. Esto no se acaba. Podemos acabar los libros, pero volvemos a empezar. Y aún seguiremos aprendiendo. ¿Por qué? Porque es esencial. Esa es nuestra fe. Tu fe es la palabra. Y si no la conoces, no estás sujeto a la roca. ¿Estás sujeto a qué? A una ilusión, algo que no conoces. ¿Ok? Entonces, la resurrección es más que creer que voy a vivir eternamente. La resurrección es una respuesta al día a día. Tú, que estoy enfermo. Señor, será la enfermedad que me lleve contigo. Diferente. ¡Ay, me voy a morir! Es diferente, ¿verdad? Y no estoy diciendo de creer intelectualmente. Estoy diciendo que sea la palabra. ¿Qué decía Pablo? Claro, Pablo era mucho Pablo. Y decía, bueno, lo dice él, pero es que él no voy a ser yo. Para mí el morir es ganancia. Hoy lo estaría pasando de mal. No, aunque lo estuviera pasando bien. Él sabía perfectamente que morir era una etapa para comenzar algo genial. Él creía. Esa era su esperanza. Ayer estuvimos en el taller de Lucas tratando el llamamiento de Pedro. Sabéis que Pedro fue llamado a través de una pesca milagrosa, ¿verdad? Él había estado con Jesús en la sinagoga cuando el demonio salió del hombre que estaba en la sinagoga y se asombraría como diciendo, madre mía, qué poder, qué autoridad tiene este hombre, ¿verdad? Y después le invitó a su casa y estaba su suegra con fiebre y volvió a comprobar la autoridad que tenía con la enfermedad o con el medio, porque no era una enfermedad, bueno, sí,
quitó la enfermedad, al quitar la enfermedad le bajó la fiebre, pero reprendió la fiebre, como si la fiebre fuese ahí alguien a que ordenara, oh sí, a buena, lo que tú me digas. Después, toda la noche estuvo sanando enfermos y echando demonios y como cállate, porque decían que le conocían y todo esto estaba ahí Pedro. Pero Pedro no se había convertido todavía. Pedro estaba ahí observando. ¿Por qué? Porque en realidad no había recibido el llamado. Como muchos de nosotros, que estamos expectantes, queriendo conocer a Dios y, sí, creo en Dios, creo en Jesucristo, creo, pero todavía no recibo el llamado, ¿no? Sigo diciendo, no, sí, está muy bien, creo en Él, pero, que tengo que terminar una carrera, es que tengo que formar una familia, es que tengo que casar a mis hijos, es que tengo que educar a mis nietos, es que tengo que pagar la hipoteca, es que tengo que a crecer en la empresa para llegar a ser un gran ejecutivo, es que o sea, no es algo que, ¿verdad?, que cambie tu vida, simplemente es algo más que tienes, que te da la seguridad de, bueno, si me muero voy a ir al cielo. Eso lo tengo seguro. El resto, bueno, también Dios me ayuda en todas mis cosas. Entonces Pedro estaba pescando y Jesús decidió llegar una mañana donde después de trabajar toda la noche, imaginaos a Pedro, ¿cómo estaba Pedro? No estaba acordándose de los milagros de Jesús, ni se estaba acordando de su suegra, a ver si le había vuelto la fiebre. Estaba ahí lavando las redes. Vaya día. El negocio de Pedro era pescar. Y aquel día había salido a pescar y no había pescado nada. Nada. Seguramente muchas noches le hubiera pasado eso, porque la pesca sucede. Vas, tú no sabes, y la parte donde echas la red, ahí están los peces, porque el mar es muy grande y sucede que echas y no hay peces. Otras veces salen peces, otros no salen. Y así estaba cuando llegó Jesús, y él le conocía. Pedro, déjame la barca. Vamos, llévame para allá, porque así con tanto gentío no puedo predicar y necesito hablar a esta gente. Préstame tu barca. Y Pedro, ¡pum! Dice que le lleva para allá, se sienta en la barca y empieza a enseñar a la gente. Y la gente se asombra, ¡wow! Escuchando, el texto de Lucas dice, escuchando la voz de Dios. Estaban escuchando a Jesús y eran conscientes de que lo que decía Jesús era la voz de Dios. Estaban todos atónitos y me imagino que el Pedro, con lo cansado que estaba, pues a lo mejor hasta se medio dormía. Como algunos en la iglesia, ¿verdad? Yo no, si yo a mí me gusta mucho. Y yo no sé por qué me aburre. Y yo no sé por qué me duermo, Pedro, porque estás pensando en lo mal que te ha venido la pesca. Estás pensando de cómo vas a llevar el alimento a tu casa. Porque, Pedro, encima después de estar ahí toda la noche trabajando, ahora tienes que estar, bueno, Señor, lo voy a hacer por ti, Señor, vamos. Te hago el favor, me sanaste a la suegra, es un personaje importante, la verdad es que es tan fantástico ver cómo sanas, pero ese es Pedro. Puede ser que tú te puedas identificar con Pedro. Está con Jesús, cree en Jesús como persona, como un ser especial, pero todavía no ha sido llamado. Termina de predicar y entonces, o de hablar, o de decir el evangelio, entonces le dice a a Pedro, Pedro, Simón, boga mal adentro, vete para allá. Señor, hemos estado toda la noche y además es que, no lo dice así, pero en realidad se pesca de noche. ¿Cómo voy a pescar de día? Si no hemos pescado de noche, ¿qué vamos a pescar de día? Ay, ¿qué querrá este hombre ahora? Con lo cansado que estoy después de todo esto, pero por tu palabra. ¿Verdad? Qué bueno, Pedro. Ah, muchos de nosotros nos consideramos como Pedro. Sí, voy a ser obediente. Por tu palabra. Bueno, pero puedes pensar o te puedes imaginar en los pensamientos de Pedro. Este tío. Vas a ver. Voy a echar la red. Sí, sí, voy a echar la red. Y Pedro echa la red.
y sacan tantos peces. Nunca habían pescado tanto. ¿Qué ha pasado? ¡Oh! Se enfrenta Pedro con sus pensamientos, con sus dudas, con sus temores, con sus críticas, con su juzgar, con sus pecados, delante de un ser que tiene la capacidad de saber dónde están los peces, y no solo la capacidad, sino la capacidad de hacer que vengan todos para que se llene la red. Y el encuentro de Pedro es decir: Señor, perdóname, apártate de mí, que soy pecador. Apártate de mí, porque si estoy delante de quien creo que estoy, necesito ser fulminado. ¿No te has sentido así? Muchas personas ayer en el taller decían que todavía se sentían. Cuando se ponían delante de la presencia de Dios, digo, pero si estás en Cristo, todavía en el momento de arrepentimiento, cuando te has encontrado, pero ahora en Cristo, todavía te sientes así. Todavía te sientes enfrentado con tu naturaleza y la de Dios, tú ahora eres Cristo. Pero cuando no, cuando tú estás pensando en tus pescas, en tus cosas, en tu negocio, y de repente te encuentras delante de Dios y dices: madre mía, estoy viendo a Dios, pero Él me está viendo a mí, está viendo todos mis pensamientos, está viendo todas mis debilidades, está viendo todo lo que yo siento, todo lo que yo he hecho mal. Señor, perdóname, que todavía no he matado un corderito para limpiar y que pueda decir que como judío estaría pensando: madre mía, ¿por qué no sea el día de la expiación, no? Perdona, no, Señor, soy yo aparte. Y ahí llega el llamado. Ahí llega el llamado de Jesús. Mira, el llamado de Jesús no es: ven y trabaja para mí. Ven y hazte mi siervo. Y ahora ven que te voy. El llamado de Jesús es un llamado a la misericordia. El llamado de Jesús es un decir: yo sé quién eres y no me importa. Porque no es por lo que tú eres, es por lo que te amo. Yo no he venido aquí a juzgar. Yo no he venido a decir lo que eres, porque ¿quién no lo es en este mundo? Aparte, Pedro, lo eres porque estás atrapado por el pecado, porque eres un esclavo del pecado, porque no puedes ser libre del pecado. Pero no temas, no temas. Yo te voy a hacer pescador de hombres. Y ahí recibe el llamado, de tal forma que ahora Pedro ya no piensa en los peces. Ya no piensa en su suegra. Ya no piensa en los judíos que le van a seguir y los fariseos. Ya no piensa en la complicación que se ve o cómo va a salir adelante o cómo va a alimentar a su familia o cómo. Ya no piensa en nada. Deja todo. La pregunta es: ¿quién se llevó los peces? ¿Quién se llevó los peces de aquella pesca? Deja todo. Y le sigue. Es distinto Pedro que a nosotros, porque Pedro tuvo que aguantar 2 años con Jesús hasta recibir el Espíritu Santo. Es distinto. Tú tomas la decisión, crees a Cristo, te encuentras con Él, crees su palabra y recibes el Espíritu Santo. Todo el proceso de aprendizaje de Pedro no lo tienes que pasar tú. Todo el proceso de caídas, no lo tienes que pasar tú. ¿Por qué? Porque Pedro, desde que tiene el llamado hasta que recibe el Espíritu Santo, está con Jesús. Y tiene que esperar a que Jesús se marche para que pueda enviar a uno mejor que él. Bueno, él dice: os conviene que yo me marche. Porque si no me marcho, no vais a poder recibir el Espíritu Santo. Y ahora el Espíritu Santo está con nosotros. Ya no eres tú, ni tus fuerzas, ni tú. No te preocupes, sí eres inútil, sí te equivocas, sí cometes errores, sí sufres, sí.
pero tienes al Espíritu Santo. Eso es lo que tú tienes que creer. Por mucho que tu mente, por mucho que tu corazón, por mucho que pastores y falsos maestros te digan lo contrario, el Espíritu Santo está contigo. Es tu dueño y te dirige. Y no hay quien pueda con él. Satanás no puede intrometerse en las cosas de Dios. Satanás no puede. Si toca, si tienta, es por permiso y porque es para bien. De verdad. No tengáis temor de Satanás y de, ¡ay, que viene el enemigo, que viene a atacarme! Si viene, es porque le permite, porque es para bien, porque tú ahora perteneces a Cristo. Si es que perteneces. Y te lo digo así, no te ofendas, en el sentido porque a mí me lo decían y a mí me enfadaba. ¿Qué está diciendo que yo no pertenezco? Y no pertenecía. Yo no sentía lo que yo siento ahora. Yo no conocía a Cristo como lo conozco ahora. Yo no entendía la palabra como la entiendo ahora. Yo no puedo gozarme, yo no puedo resucitar. Mira, no se trata de que crea o no crea. Se trata que lo pone la palabra. Yo no tengo duda. Si un día va y la palabra por su propia cuenta se cambia y cambia todo eso, entonces diré, wow, ha cambiado mi fe, porque tiene que cambiar la palabra. Yo por eso no cambio de versión, por si acaso manipulan la versión 1960, ya no más, porque no vaya a ser que me vayan a hacer algo y me quieran cambiar la palabra. Me es suficiente. Me es suficiente. Lo que estaba pasando con los corintios es que no se estaban confiando en la palabra. Habrá algunos que sí, porque vais a ver el final de la carta, es alucinante. ¿Dónde estaban todos esos que habla luego Pablo en la final de la carta? ¿Verdad? Debe ser una iglesia grande, pero el problema es lo que pasa ahora, hoy en día. Que es más lo vistoso, es más el poder, es más los efectos, los resultados, lo que vemos, lo que vivimos, lo que creemos, lo que entendemos, más de que lo que pone. Entonces Pablo dice, mira, yo ya os he enseñado, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. Si hay otro que venga, dicen Gálatas, distinto a ese evangelio, aunque sea un ángel, aunque sea yo, es anatema. Ya os lo he predicado, el cual también recibisteis, el cual también perseveráis. Ya está diciendo. Ahí manteneros en ese evangelio. ¿Y qué ideas? Han llegado nuevas que tanto os está gustando y que os está confundiendo. Las ideas que vienen nuevas las pone el corazón y la carne y tiene que ver con este mundo, no tiene que ver con la vida eterna. No tiene que ver con la resurrección de los muertos. No tiene que ver porque Cristo viene para librarnos de la muerte. Ah, sí, pero todos morimos. Bueno, no todos vamos a morir. No sabemos, ¿verdad? ¿Cuántos vamos a ser transformados? ¿Verdad? Cuando venga Cristo. Maranata, Maranata. En la carta esta termina Pablo diciendo, Cristo viene pronto. A lo mejor lo decía para cuando terminemos el estudio. También pensaba eso con Apocalipsis, pero es igual en cualquier momento. Puede llegar Cristo y nos quita el mal rollo de que nos coman los gusanos. Este cuerpo lo transforma. Eso lo dice la palabra. Lo dice. ¿Lo crees? Es parte de tu creencia, es parte de cuando te levantas. ¿O en qué estás pensando? ¿Qué te están predicando los domingos? ¿Qué estás alimentando? Tus oídos, tu corazón. ¿Qué te están diciendo? Porque esto es lo que la palabra dice. Claro, hasta que Él venga todavía tenemos esperanza, ¿verdad? ¿A qué? A vivir un poco más, a ver si me da tiempo y pago la casa, o la termino de adornar. Lo siento por todos aquellos que, sí, somos locos,
pero nos veremos ahí arriba. Y si no hay arriba, si no nos vemos, malo para quien no nos veamos. Amén.